Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Continuamos con la formación intelectual, académica, catequética, eclesial, católica de este canal Trono de Dios Maranatá, que por fin vuelve a estar dentro del seno de la Iglesia en comunión con el Papa Francisco y toda la jerarquía santa que el Señor ha escogido para guiar la barca de Pedro en este momento de la historia. Y vamos a proseguir con esta formación maravillosa dentro de lo que es la experiencia religiosa, también dentro de la psicología, vista como una ciencia que ayuda después a vivir la fe católica, la fe como virtud teologal, y estas virtudes cardenales, pues de algún modo, ¿no? La templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia, pues también es una amalgama dentro de esta psique, de esta ley natural, de esta antropología natural, que necesita después ser visitada, como no, y inundada y traspasada y perfeccionada por la gracia de Dios, por la ley sobrenatural, la ley divina. Pero vamos a seguir y bueno, damos una pincelada a la palabra santísima de Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pues esto para que los demonios huyan por completo y abran el corazón también a aquellos que van a escuchar esta lección, esta catequesis o esta reflexión católica acerca de la conversión. Estamos en el punto de la conversión y las resistencias. Pero antes quería simplemente ver que el Evangelio siempre nos habla de la conversión y el Señor nos dice que tenemos que tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Dice, vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. ¿Y cómo se le abre al Señor? Estando en vela, es decir, orando. Y una manera de orar, ¿cuál es? Formarse. La formación católica entra dentro de la experiencia de la oración cristiana. Quien se forma, ora más, ora mejor, sabe orar, sabe encardinar toda su vida, toda su existencia, la lex vivendi que dicen los teólogos, la vida, la lex agendi, aquello que uno hace y realiza cada día, incardinarlo dentro de la oración y de la formación de su conciencia cristiana para poder también ver los signos, la providencia de Dios a su alrededor cada día, como un regalo de la divinidad y de su presencia bienhechora entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Bueno, pues el Señor Jesús nos dice, en vela tenéis que estar siempre en constante oración. Y dice que nos encontrará así, si le abrimos rápidamente cuando Él venga, en el momento que nos llame de este mundo al Padre, o en el momento que venga en parusía gloriosa, que también es posible mientras vivimos, hay esperanza de que esto suceda, bueno, nos los hará sentar, dice, a la mesa y los irá sirviendo. Dice, el Señor mismo nos servirá. ¿Por qué? Porque le hemos servido toda nuestra vida realizando este empeño de la formación cristiana católica y del empeño de la oración continua, este don del Espíritu Santo, la oración continua, de forma que nuestro espíritu siga siempre desarrollándose y creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Y dice que si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Es decir, dichosos aquellos que han hecho de la experiencia de la conversión, que decíamos que era el encuentro original con Cristo, con la persona de Cristo, del resucitado, que vive entre nosotros en la iglesia, y a través de la iglesia se nos da como una experiencia de encuentro personal, de amor que perdona, de amor que salva, de amor que transforma, de amor que sublima todo lo humano para llevarlo a la perfección cristiana. Bueno, pues en este amor y en este encuentro el Señor nos llama dichosos, nos dice bienaventurados, es una bienaventuranza. Dichosos aquellos que velamos, que nos formamos y que esperamos y aguardamos la alegre esperanza, la dichosa esperanza de nuestra salvación. Bueno, pues vamos a continuar viendo en la tipología de la conversión que habíamos visto el otro día y resistencias dentro de este tercer capítulo de todo este trabajo que vengo haciendo, la lista de reproducción sobre la experiencia religiosa. Vamos a ver el tercer tipo de conversión. El otro día en los vídeos encontrarán la conversión que habríamos visto como solución a un problema humano y la solución también, la conversión en los movimientos de revival, ¿no? De revivir aquello que uno ha vivido, etcétera, con unas connotaciones especiales. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos un poquito en esta conversión progresiva que creo que es bastante sencilla de entender. Toda conversión no es, sin embargo, tan dramática como las anteriores que hemos visto, especialmente la revival,
¿no? Bueno, y la otra igual. Y puede darse el caso de que un principio de fe religiosa se elabore continuamente en la intimidad del sujeto, que al fin de un camino áspero, tanto en lo intelectual como en lo espiritual, llega a constatar, y no sin asombro, que se ha vuelto un hombre distinto. En su novela Loss and Gain, considerada como una autobiografía, Newman, el cardenal Newman, John Henry Newman, pues saca a escena a un joven anglicano cuyas opiniones religiosas no dejan de evolucionar casi imperceptiblemente hasta el día en que, discutiendo con un amigo de problemas religiosos, se dio cuenta, dice, de que en el fuero interno era ya católico. O sea, esto es impresionante. Es decir, puede pasar toda tu vida, ¿no? A lo largo de tu vida puede llegar el momento, el tiempo de Dios en el que conoces a una persona o a alguien que ya por fin te da la puntilla, vamos a decir, lo último que tienes que recibir para realizar este acto de fe y decir, efectivamente, soy católico, porque estoy en comunión con el Papa, en comunión con los obispos, porque conozco la doctrina de Cristo y la amo, la venero. Creo que ahí está toda la verdad absoluta dicha del hombre, de Dios, del mundo, del universo, de la creación. Y por fin ya entiendo también la vida de los sacramentos, que yo necesito el perdón, la fortaleza, vivir en comunidad, mi fe, etcétera. Entonces, como que caes en la cuenta de que el católico, la fe cristiana, la fe católica, es la que me salva, la que me ayuda, la que... Y esto lo haces en relación, en un momento del tiempo, como digo, puntual de tu historia. Algunos lo encuentran en su juventud, bendito y dichosos sean aquellos, y otros más adelante, en su edad adulta, ¿no? Incluso los prolegómenos anteriores a la partida de este mundo al Padre. Es decir, Dios siempre va a intentar que esa conversión, ese proceso también se dé en el hombre y muchas veces llega así, como gota a gota, pasito a pasito, ¿no? Diálogo a diálogo. Hoy estaba hablando con un joven, pues igual tenía muchas inquietudes, muchas preguntas, está optando por realizar tales experiencias espirituales, cree que ahí está ahora la verdad subjetiva que le está viviendo, tal, pero yo le estoy intentando en ese diálogo abrir el abanico, ¿no?, de posibilidades en cuanto a si realmente están calzando, están correspondiendo a la búsqueda, ¿no?, con lealtad, con sinceridad intelectual, a la búsqueda de su corazón. Que al fin y al cabo lo que queremos es que Cristo llegue a tu vida, que Cristo te abrace, que Cristo te sostenga, que Cristo te acompañe, que Cristo sea el Rey y Señor de tu vida. Esta es la mayor gracia que podemos experimentar en nuestra vida. Bueno, pues el esposo de nuestras almas, Jesucristo, Newman, por ejemplo, lo ve y pasan décadas enteras, donde él ya tenía una relación con Cristo a través de la palabra, a través de la comunidad, era luterano, a través de tal, y al final dice, no, no, yo estoy viendo por todo este recorrido y todo este periplo de búsqueda, también de contrariedades, de momentos de lucidez, he podido comprobar que ya era católico en mi foro interno. Pues qué maravilla, ¿no? Aquí podemos meter también a San Agustín y a otros muchos, ¿no? Donde las confesiones él alude también a este hecho, ¿no? Como la iluminación que el Señor le ha ido dando progresivamente también ha pasado o tenía que pasar en su momento por esas escuelas filosóficas, por esas herejías incluso, como el maniqueísmo u otros derroteros, ¿no? O caminos espirituales que, siendo confusos, estando errados, estando en las tinieblas aún del pecado, de la incomprensión de todo, porque no tienen la revelación plena de Dios, pues al final eran caminos o senderos que le iban a llevar a ese encuentro definitivo con Cristo, a ese bautismo, a ese escuchar esa predicación de San Ambrosio en Milán y ser bautizado allí, ¿no? Yo tuve el placer de estar allí orando y llorando, ¿eh? Porque te dan ganas de realmente, hay una unción especial en Milán cuando uno va a visitar el baptisterio, donde fue San Agustín bautizado, donde escuchaba la predicación de San Ambrosio de Milán, y grandes hombres de iglesia han sido también, han realizado previamente un camino como hombres paganos, como hombres que todavía no se habían encontrado con la verdad. Bueno, pues esto sería un tercer tipo dentro de la tipología de conversión y se le llama progresiva, ¿no? Es uno de los modos o maneras que se le puede llamar, ¿no? Tomando el esquema de Penido, dice aquí, bueno, un autor, un psicólogo, podemos decir que hay una destrucción y reestructuración de la síntesis mental y que ha ocurrido simultáneamente en un doble proceso activado por un solo principio inmanente. El solo principio inmanente es el horizonte de la deseabilidad, es decir, que Dios me habita y al mismo tiempo me trasciende, pero mi deseo está en encontrarme con la verdad, en buscar la verdad. Yo quiero hallar la verdad de las cosas y quiero tener esa certidumbre y quiero tener
esa posesión de la verdad, ¿no? Que no me limita en absoluto ni me deja en la ignorancia, en la necedad, en el pecado, en la muerte, en el sinsentido. Y entonces toda esta vanidad del mundo, que es lo que te ofrece el sinsentido, pues al final hay como un principio inmanente que es esa búsqueda de verdad y ocurre esto que el Señor es como que dentro, poco a poco de ti, va destruyendo lo antiguo, el hombre viejo va pasando, ¿no? Se va desvistiendo, ¿no? Se va corrompiendo el hombre viejo y nace ese hombre nuevo, ¿no? En términos psicológicos, esta reestructuración de la síntesis mental, es decir, hay una metanoia. Una metanoia que en griego significa cambio de mente, una modificación, ¿no? En tus principios, en tus valores, en aquello que ahora orienta toda tu vida, en esa opción existencial para tomar decisiones en lo que tú deseas, en lo que das más valor y por lo que das y entregas la vida. Bueno, pues es curioso, ¿no? En esta conversión progresiva que puede durar unos años o unas décadas, ¿no? O unos meses quizás, bueno, uno encuentra, ¿no? Como que va pasando de un sitio a otro de forma suave, sin grandes dramatismos, simplemente caes en la cuenta de que eureka, eureka, como decían los griegos, he caído en la cuenta. Por fin, ¿no? Me estoy enterando y asumo en mi mente y en mi corazón, en lo más profundo de mi conciencia, que ahora soy diferente, soy distinto. Y la fe católica reestructura toda mi personalidad. Y esto es maravilloso, o sea, sigues siendo la misma persona, pero tu personalidad se modifica, cambia. Y cambia con muchísimos resortes nuevos, con muchísimas, ¿cómo decir?, oportunidades nuevas, con muchísimas amenazas y muchísimas flecos sueltos de relativismo, de incoherencia, etcétera, que se van desechando, se tiran a la basura, ¿no? Porque ahora todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo y el conocimiento de Cristo como Señor de mi vida. Bueno, pues hasta aquí conversión progresiva, yo creo que es interesante y muchas personas se pueden identificar en este tipo de conversión. A todas hay que darles un respeto, un valor, porque todas son senderos, caminos sorprendentes donde Dios actúa y la providencia, pues a unos de un modo y a otros de otro, alcanza, el Señor te alcanza en esa distancia infinita, se ha roto el velo del santuario celestial para que Cristo descienda y Dios ahora hecho hombre puede venir a ti en estas parábolas de la vida, vamos a decir, en estos tipos de conversión, en estas que también son paradójicas, son removidas, son, ¿cómo decir?, son dinámicas, ¿no? Y son progresivas, la mayoría o todas, ¿no? Son progresivas porque la conversión, como digo, también es un camino, no termina hasta que expiras de este mundo y vas, ¿no? Al juicio particular de Dios. Pasamos a la cuarta tipología, hay 5. Hoy terminamos cuarta y quinta, ya terminamos, finiquitamos el vídeo. La conversión provocada por una experiencia dramática. Aquí volvemos a la escena del drama, ¿no? Pero aquí alude como algo mucho más fuerte todavía, ¿no? No es aquella experiencia dramática del joven que estaba buscando, que tal, no sé, que tiene unas raíces muy profundas, de un drama como escondido en su ser por heridas del pasado, de la infancia, de la primera adolescencia, etcétera, sino que aquí estamos hablando de como de un evento, de un hecho, de un cataclismo que sucede, algo que sucede en tu vida, ¿no? Te diagnostican una enfermedad muy grave, tal, no sé, tienes un accidente, tienes la pérdida de un ser querido entrañable que no soportas ¿no? La aparente frustración, ¿no? De haber perdido aquello que más amas, que más amabas, bueno, que más amas, porque el quien ama es amor eterno, ¿eh? Quien anda en amor ni cansa ni se cansa. Oh cielos, llueve de lo alto, oh nubes, mandadnos al santo. El santo está con nosotros y siempre. Viva Cristo Rey. Bueno, pues sacudido en lo profundo por una situación dramática, el hombre ve con sus ojos a veces derrumbarse su visión del mundo. Y esto es interesante y es necesario, es justo y necesario que así suceda en tantos millones de personas, incluyendo reyes, emperadores, ricos, pobres, mancos, cojos, mudos o sordos. O sea, todo hombre en muchos momentos de su vida puede estar cambiando y no por eso eres, como decir, eres camaleónico, eres ciclónico, eres bipolar o esquizofrénico. No, es que parte de tu naturaleza humana es precisamente esta. Al ser social y ser religioso, cambian las coyunturas, cambian las condiciones, cambian los parámetros donde tú mides, equilibras y juzgas la realidad. Y esto no es malo. Dios te habla a través de toda tu historia. ¿Qué sería de San Pablo si no hubiera sido eso? Educado en las escuelas de fariseos, haber crecido con ese celo en el Señor, etcétera. Es decir, no sería San Pablo.
pero cuando se encuentra con Cristo dentro, ¿no? Pues cambia, ¿no? Pero esa misma personalidad se transforma, ¿no? En ese hombre nuevo que pasa de ser Saulo a Pablo. Bueno, pues en este sentido vamos a ver más eso, que se desploman los valores, el sentido de la vida, y recurre a Dios, dice la persona, como al único valor subsistente tras el cataclismo. También puede ser un cataclismo natural, ¿eh? Que yo una vez estuve en El Salvador, en el país del Salvador, el único nombre, ¿no? Del Señor que salva, el único país que tiene este nombre tan precioso, El Salvador, Jesucristo, que ahora gracias a Dios está mucho mejor de lo que estaba cuando yo fui en el año 2000, pero es impresionante ver que allí hubo un terremoto que acabó con la vida de miles de personas, ¿no? Y la inmensa mayoría de ellas pobres, ¿no? Viviendo ya en miseria, en unas situaciones muy difíciles, dramáticas, ¿no? A nivel, pues eso, a nivel familiar, a nivel de tantos niños, ¿no? De tanto abandono, tanta precariedad en todos los sentidos, ¿no? Y uno realmente ve la necesidad que tenemos de hermandad, de fraternidad y sobre todo de Dios, que Dios es el que aúna esfuerzos para que la comunión entre las personas, pues haga que la sociedad pueda ser solidaria, pueda ser subsidiaria, pueda realizar ese bien común que parte al final de sabernos hijos de Dios, de la dignidad de sabernos hijos de Dios. Bueno, pues un cataclismo puede ser, como digo, tipo natural, de tipo moral, de tipo existencial, algo que sucede a tu alrededor y que no comprendes bien. Bueno, el padre que pierda un hijo, pongo aquí, hay una experiencia también que tuve en Panamá y lo pongo aquí simplemente para aludir a ello un poquito, ¿no? Pero es verdad que fue algo parecido. Era un hombre que prácticamente no sabía ni santiguarse. No conocía, había quizá ido alguna vez de pequeño a algún templo, a alguna iglesia y apareció en Panamá, en un santuario de Portobelo, allí en Panamá, que estaba yo con un amigo sacerdote, Carlos, actual párroco de Nuestra Señora de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Colón, una ciudad con muchos problemas, con mucha historia, detrás también de situaciones, ¿no? Y un terreno para evangelizar y llevar a Cristo siempre imponente, imponente, o sea, con muchísimas necesidades. Bueno, y allí, estando allí, se me acercó una persona a vez y quería entablar un diálogo, pero básicamente como confesarse, ¿no? Pero antes de la confesión sacramental, pues me hizo todo un prolegómeno, ¿no? Y básicamente me dio a entender eso, a su hijo lo habían asesinado y él sentía, tenía un sentimiento de culpabilidad que no se le podía, ¿no? Ir del corazón y la sensación que tenía es que había perdido toda su vida, o sea, que ya todo lo material no importaba absolutamente nada. Y se conoce que es que este hombre pues no le había transmitido nunca la fe a su hijo. El mayor dolor que tenía este padre es que no había transmitido la fe a su hijo. De forma que su hijo hubiera podido, dice, como librarse, o sea, hubiera estado más precavido y se hubiera librado de verse metido como en un mundo donde la vanidad, el poder, el dinero, los lazos del maligno, pues están a flor de piel, ¿no? En las esclusas de Panamá, el negocio a nivel mundial, no barcos que van y vienen, tal. Allí había una gran empresa, ¿no? Una de las empresas y la llevaba este hombre, ¿no? Bueno, pues como que dice, mira, yo le quise dar mucha educación para alcanzar estos hitos, estos eslabones profesionales para tener estas riquezas, para tener riqueza acumulativa siempre de más, ¿no? Porque el rico siempre, pocos ricos son los que van al reino de los cielos, dice el Señor, y además pocos los que siendo ricos realmente comparten y reparten en justicia a los que están a su alrededor. Pero desde luego este hombre decía, ahora ya no me sirve de nada toda esta riqueza de este mundo, porque he perdido lo más grande, lo que yo consideraba el tesoro de mi vida. Pero tengo en mi corazón esa espina, ¿no? Y era un drama el que estaba viviendo. O sea, a mi hijo lo han asesinado y él se culpabilizaba de que parte de ese disparo, ¿no? De esas balas que le habían de forma brutal quitado la vida, pues él aludía a su responsabilidad. Era como corresponsable, como si él hubiera sido el sicario de aquellos que le habían enviado, ¿no? Pues a que su hijo desapareciera de este mundo, ¿no? De forma tan brutal. Bueno, pues es un poco parecido, ¿no? Entonces ese hombre estaba buscando a Dios, buscaba sentido, buscaba de nuevo un reclamo de su alma, donde, ¿no? De profundis clamavit, ¿no? De lo más profundo del dolor, de la cruz, para buscar, ¿no? Y quizá ahí comenzaba ese periodo de su vida completamente, ¿no? Que ya es un antes y un después, es un parteaguas, en donde ese Nuevo Testamento, esa conversión provocada por una experiencia dramática, pues iniciaba su camino. Era una conversión que iniciaba su camino ahí, en ese punto tan doloroso, tan dramático, ¿no? En ese calvario existencial. Tales conversiones ponen en movimiento los procesos psíquicos
y los movimientos religiosos estudiados a propósito de las situaciones límite. Aquí, pues eso, entran muchos aspectos, ¿no? Accidentes, enfermedades, tantas cosas que suceden y que pueden suceder y que, por otro lado, lleva a otros muchos a la hostilidad. Aquí lo vamos a ver, ¿eh? La conversión provocada por una experiencia dramática es muy dura y muy difícil de contener en sus dinamismos internos, porque estás siempre preguntando el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora? No estás siempre en el por qué, nunca preguntas el para qué, no eres capaz de abrirte, te cuesta más abrirte a la fe, pero al mismo tiempo sabes que la fe es el único reclamo posible para, para que tu dolor no sea tan acentuado, para que purificar el sentido de lo que ha sucedido y dar una esperanza cierta de lo que no se ve, pero que sabemos que está en la presencia del Señor, en su perdón, en su formación y en la conversión de vida. Entonces, sin duda, los convertidos dice que adoptan una conciencia más clara de la verdad manifiesta en las situaciones extremas. Esto es la indisponibilidad del hombre sobre su vida. O sea, no disponemos, pensamos, nos levantamos por la mañana y pensamos que nos merecemos un día más de vida, ¿no? O sea, que nos viene dado, que tenemos una naturaleza eterna, que somos Dios, que somos dioses, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Somos completamente vulnerables, ¿no? Un pequeño cortocircuito aquí arriba o aquí abajo en el corazón y chao. Entonces tenemos que estar en esa vela que dice el Señor, velad siempre para que cuando yo llegue, rápidamente abrir el corazón, open heart, abrir el cuore, ¿no? Aprítele porte a Cristo. Bueno, a abrir el corazón siempre, ¿no? Para que cuando en esta conciencia de ser vulnerables, lo que tiene que nacer es la humildad y el agradecimiento constante a Dios nuestro Señor. Y la precariedad, por lo tanto, ante el destino y la muerte, todos los valores humanos, ¿no? Aparentemente, pues también como que se diluye todo, ¿no? Es como que, ¿dónde está aquello que permanece? ¿Dónde está la roca? Si todo va a desaparecer, si de aquí dentro de unos años ya no hay nadie, todos los que están ahora hablando en los canales, en las redes, ya no estarán, ¿no? Incluyéndome a mí, todos los que están, es decir, nuestra vida es fugaz, es muy fugaz, y más si la comparas con la eternidad de Dios, que es lo que los cristianos tenemos en la esperanza más honda y más luminosa y más potente en lo profundo del corazón. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los dramas humanos no se reducen jamás a una sola explicación. Esto es importante también, es decir, es como un camino en donde vas a recibir muchísima formación en todos los aspectos y se te van a abrir muchísimas oportunidades para crecer, ¿no? En la gracia de Dios en diferentes ámbitos. Y no solo se reduce en explicación, y en razón de su esencial ambigüedad, pueden impulsar al hombre hacia una hostilidad contra la religión. Es decir, aquí, al ser algo muy complejo, el hecho de por qué ha sucedido esto y por qué a mí, el preguntarte por los porqués y no el para qué quiere Dios de mí ahora, o en qué he fallado para poder corregirme y poder ser ese padre que no le llegué a explicar a mi hijo realmente que la fe es lo más importante de este mundo, o que la oración es fundamental, o que la vida espiritual es el diamante, es la médula espinal de nuestra vida religiosa, bueno, pues ahora es ahí donde tienes que ir, ¿no? Pero al ser un evento dramático, lleno de ambigüedad también, donde otros te pueden dar otra explicación, no te ha pasado por esto, por lo otro, tal, pues ahora hay que vengarse, ahora hay que guardar rencor, ahora no hay que perdonar jamás, ahora hay que, no sé, hacer algo, movilizarse, hay una causa detrás de esto, tal. Entonces como que te quedas solo en el nivel de lo inmanente, ¿no? O de la enfermedad, pues vamos a luchar contra la enfermedad y estás, no sé, y te agotas, ¿no? Porque piensas que eres eterno y no eres capaz de asumir un estado de enfermedad crónica o de enfermedad ya diagnosticada, ¿no? Como incurable, etcétera, ¿no? Que hay muchísimas. Bueno, pues aquí entra también este terreno donde el hombre puede, de iniciar una posible conversión, también puede tener hostilidad contra la religión porque el traumatismo es muy grande, ¿no? Y el efecto del trauma emotivo no persiste siempre, dice por un lado, pero en esos primeros momentos, días, meses, ¿no? Cuando uno vive un duelo, por ejemplo, un duelo de un ser querido que no entiende el porqué, no entiende, pues se queda ahí, ¿no? Como petrificado, aunque ese trauma emotivo va a pasar, va a ser transitorio, puede ocasionar también un alejamiento de Dios, no solo en un proceso de vuelta a Dios, vuelta a rezar por las almas que se han ido, por las personas que has amado, sino que puede también revertirse en una hostilidad, como en una desafección, ¿no? Y en un alejamiento del Señor. Como conclusión de una investigación realizada entre 76 conversos, hay un sociólogo, Lee Sager, estima que la experiencia dramática o decisiva es mucho menos relevante que la reflexión personal.
El incidente dramático no opera, por tanto, más que si es asumido personalmente por un sujeto que busca la verdad. Es decir, por otro lado, dice que no por el hecho de tener un evento dramático en tu vida, pues ya tienes, por así decirlo, garantizado el inicio de la conversión, ¿no? Esto se da en una serie de personas y no en todas, diríamos, en una minoría de personas, muchos de ellos se quieren seguir viendo, vamos a decir, se quedan ahí bloqueados, se quedan petrificados en su nihilismo, en su escepticismo, en su materialismo, en no buscar el sentido de las cosas profundo, no buscar la verdad espiritual de todo lo que sucede y no abrazar nunca esa providencia de Dios, esa fidelidad y esa justicia que te habla también a través de los acontecimientos dramáticos, como puede ser la cruz. La cruz misma del Señor es el lugar donde el Señor más habla. Las 7 palabras de Cristo en el Gólgota nos expresan la mayor sabiduría divina destilada a los hombres. No hay mayor gracia que aquella, después de, por supuesto, el Padre Nuestro, ¿no? Y este es mi Hijo amado, escucharle. Hic filius meus, dilectus meus. Aquí está mi amado, escuchadle. Porque escuchando a Cristo tenemos la salvación, tenemos la redención y la salvación. Es decir, en Cristo con su cruz abre las puertas del cielo y la salvación, que es entrar en el cielo con Él, ser de Cristo y estar con Cristo. Con estos dones uno los recibe también dentro de esta experiencia de lo dramático, pero dice que no opera en muchos sujetos, ¿no? Y que sin embargo la reflexión personal es un poco lo que es lo anterior, ¿no? Es como más relevante, que es la parte esta que hemos dicho, la conversión progresiva. No vas reflexionando diciendo aquí esto tiene más sentido que esto otro, tal. Vas haciendo comparativa de místicas, ¿no? De religiones incluso, ¿no? Muchas personas hoy en día, con tanta información y de formación o desinformación que hay, pues también van haciendo sus propios laberintos, ¿no? Sus propias búsquedas, que todo hombre lo ha hecho siempre, ¿no? Pero hoy quizá hay un politeísmo muchísimo más enorme, ¿no? Especialmente un ateísmo instaurado como religión, es decir, vamos a decir, la religión pagana, la religión de este mundo hoy es la ideología. Toda ideología y todo lobby, allí está Satanás reinando. Entonces, cuando tú solo tratas con las personas y hablas con las personas solo de eso y no tratas directamente de las cosas de Dios, de las cosas sagradas, de lo espiritual, de lo que es netamente religioso, en ese diálogo interreligioso también con otras religiones, otras culturas, probablemente te acabes perdiendo en el magma, en el torbellino, en el huracán de este mundo y te pierdas para siempre, pensando que tienes un sentimiento de pertenencia, una experiencia fantástica de comunidad o lo que tú quieras, pero donde no estás tocando a Dios. Dios te va a seguir buscando, pero en esa ideología y en esos lobbies jamás vas a encontrar la belleza plena de la revelación cristiana y tampoco esa reflexión, por eso digo, la reflexión te puede llevar, cuando es una reflexión sincera, siempre te va a acercar a lo divino, porque ahí está, ¿no? La razón topa con su culmen y se abre a la religiosidad. Cuando se pregunta el porqué de las cosas con totalidad, en la respuesta más profunda y exhaustiva, cuando tú te preguntas el porqué de las cosas sucede esto y quieres una respuesta exhaustiva, concreta, que no te vale cualquier respuesta, bueno, ahí estás buscando de verdad con sinceridad. Bueno, pues tu razón va a topar en culmen, va a llegar hasta un límite, pero ahí Dios te va a ayudar y te va a dar el verdadero espíritu de la religión. Y en esa religión ahí va a entrar Cristo y ahí podrás comparar, si quieres, a Cristo con cualquier otro y verás que es incomparable. Descubrirás que Cristo es incomparable y Él te va a regalar cada vez más fe, te va a dar cada vez más fe. Y en esa reflexión llegarás un día, como hemos visto en el cardenal Newman, a reconocer en Cristo el camino, la verdad y la vida. De todo hombre que se acerque a la verdad, él es la verdad en persona, ya no es un concepto, no es un término jurídico, no es una experiencia histórica, no es una alegoría, no es una epopeya, no es una poesía, no, es una persona divina. Y ahí está la verdad. Bueno, pues dice esto este autor, ¿no? Que también se da esta conversión después de una experiencia dramática, pero el número parece más reducido. Y por último, la quinta, y ya terminamos, la quinta experiencia o tipología de conversión, la conversión mediante experiencia religiosa. Y aquí imaginaros el abanico que se puede abrir, ¿no? También, como digo, discernir, ¿no? Y echar fuera y tirar rápidamente en nuestras vidas aquello que pensamos que es una experiencia religiosa. No sé, yo soy muy patriota y quiero defender tanto los valores de mi patria, mi identidad, mi etnia, mi cultura, ¿no? Que me vuelvo realmente un francotirador, un talibán, no sé, sí, un homicida de mi hermano, un homicida, ¿no? Y un suicida también de mi propia
realidad católica, porque el católico tiene que estar realmente, ¿no?, en esa experiencia de tener no solo un DNI, documento nacional de identidad aquí en España, sino de tener sobre todo la carta de ciudadanía eterna. Es decir, somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, que ya no hay raza, ni frontera, ni nación, ¿no?, etcétera. Entonces, la experiencia religiosa hay que valorarla y discernirla para ver si efectivamente lo es, y no es, como digo antes, como he dicho antes, ideología o lobby. Y bueno, vamos a ver en qué consiste o qué nos dicen los autores. Si bien toda conversión supone una experiencia religiosa importante, ¿no? Toda conversión supone una experiencia religiosa. Imaginaos que me llega una persona y me dice, yo me acabo de convertir porque un brujo me acaba de decir mi futuro y ha sucedido a los 3 días lo contrario, da igual, pero yo he creído en ese brujo. Bueno, pues, es decir, eso no es una experiencia religiosa, ¿vale? Sin embargo, hay una espiritualidad en la superstición o en el tarot, en el echar, no sé, en que te lean la mano, en pensar que la profecía o la predestinación, como la viven los cabalísticos estos de M, los J. Ratas, pues que es parte de la vida, de la naturalidad de la vida, o sea, que está todo predeterminado, ¿no? El predestinacionismo del luterano, ¿no? Tan brutal, tan cosificador, tan adinerado, ¿no? Que pierdes la dignidad personal, pierdes tu trascendencia, pierdes la libertad de arbitrio prácticamente, y encima realizan una conexión tenebrosa y diabólica entre el dinero, el éxito en este mundo, ¿no? Tener dinero, poder, fama, etcétera, con la bendición de Dios. O sea, imaginaros el grado de satanismo, de división que existe dentro de una persona que se piensa que tiene una experiencia religiosa y que tiene, ¿no?, y que se está convirtiendo porque tiene una mentalidad calvinista o de Zwinglio en Suiza o de Lutero, ¿no?, en estado puro. Entonces, bueno, menos mal que obviamente hay muchísimos grupos, ¿no?, también en el mundo evangélico y tal, que ya no son de ese calibre, ¿no?, tan soez, tan banal, tan patético, pero a nivel teológico eso es lo que defienden. Por eso, claro, no tiene nada que ver con el cristianismo católico de la Iglesia Católica, que es la única iglesia fundada por Jesucristo, en donde no cabe la herejía, ni el cisma, ni la apostasía. Bueno, pues toda conversión supone una experiencia religiosa. Vamos a ver qué tipo de experiencia es. Creemos deber aislar un tipo de conversión en cuyos orígenes se encuentra una experiencia propiamente religiosa, determinante del sentido de la adhesión consecutiva. Es decir, no es una persona que haya tenido un trauma en su antropología, vamos a decir, en su psique, de la infancia tal, que todos lo tenemos, todos estamos en algún modo desequilibrados, pero aquí está aludiendo a esto, ¿no? Que lo que más va a resaltar es la experiencia religiosa como tal. Yo he tenido un encuentro vivo con Cristo en la Eucaristía el pasado jueves, en la parroquia tal, en el templo tal, a la hora tal, ¿no? Yo entré allí y fue fulminante. Cristo me habló, Cristo me dijo, Cristo me invitó, Cristo me llamó a hacer algo y sentí la potencia de su palabra y la potencia de su acción, de su Espíritu Santo en mí, porque soy criatura suya, me reconocí allí como criatura suya, Cristo me llamó, hay una conversión. Es una persona que va a lo mejor ahí porque le han invitado unos amigos o porque ya tenía un deseo de estar en un sitio tranquilo y rezar un poco o tal. O sea, estaba como un poco ahí buscando y de repente hay una conversión, hay un evento religioso, ¿no?, místico. También puede haber un sueño, ¿eh?, un sueño fortísimo donde que impacta al afecto y tal, y lo interpreta, ¿no?, la persona, el paciente de Dios, el sujeto, lo interpreta como una cirugía del Espíritu Santo, como algo divino que viene y que dice, ¿no? O algo, yo que sé, un exorcismo, participar en un exorcismo, ir invitado, haberte confesado, ver tal, pero estás ahí como, no eres que seas, y te convierte, ¿no?, de forma definitiva ya, tener la experiencia de cómo Cristo vence siempre, imperat, Christus vincit, Christus imperat, y Satanás está completamente sometido, ¿no?, ante el nombre de Cristo. Bueno, y eso le puede a uno ya repercutir para siempre porque es una experiencia concreta religiosa. Una sanación también, pedir la intercesión, estás en el hospital y pides la intercesión a Santa Teresa, ¿no?, de Jesús, a Santa Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, ¿no? Y allí así sucede, ¿no? Y en Brasil llama a una persona a la Santa Sede diciendo, oye, que he recibido esta gracia celestial, me he encomendado a San José María Escrivá, me he encomendado a Santa Teresa de Calcuta, me he encomendado hoy a tal hora, y es que los médicos me han dicho a la hora siguiente que no tengo nada, o sea, que ha desaparecido todo aquello que había, ¿no? Es decir, así se comprueban también los hechos de forma irrefutable de algo que ha afectado a la persona
Y es una experiencia religiosa sin duda alguna, ¿no? La imposición de manos, una buena confesión, etcétera, ¿no? Uno parece que está convertido, ¿no? O que ya estás convertido por el hecho de haber recibido el sacramento del bautismo o de ir a la misa dominical, y no, no. El Señor llega un momento que te puede tirar del caballo y después te vas a montar en otro caballo y después te va a volver a tirar del caballo y después te vas a montar en otro y al final vas a decir, no, no quiero montarme ni en un pony, quiero ir como el Señor. Con sandalias, con lo mínimo. El bastón, la alforja, aunque el Señor me dice que ni eso, que no lleve ni sandalias, ni bastón, ni nada para comer, porque solo tengo que decir paz a vosotros y vengo en nombre del Señor, como humilde franciscano, ¿no? Con San Francisco de Asís, ¿no? Descalzo y por los montes, hablando con las bestias, es decir, como anonadándote para que tu vida espiritual y tu experiencia religiosa sea realmente eso, católica, humilde, valorando siempre, ¿no? Y constatando la acción potentísima del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Bueno, pues esto os lo deseo a mí, a vosotros, a todas las personas que amo, ¿no? Ojalá caminemos así siempre, ¿no? En esa. Pero dice eso, la adhesión viene después, ¿no? Primero viene esa experiencia y después la adhesión a la persona de Cristo, a Dios, ¿no? En este sentido, a través de Jesucristo. Y la presencia de Dios se manifiesta súbitamente, forma no imperante, y por sí misma como un valor radicalmente nuevo. O sea, es algo que uno, aunque haya ido muchas veces a misa, uno haya estado muchas veces, no sé, peregrinando, o nunca, ¿no? Si eres uno ¿no? Que estás neonato, vamos a decir, que estás naciendo, que estás realizando un catecumenado para prepararte a recibir el bautismo, para prepararte a recibir el sacramento de la confirmación. Bueno, pues ahí hay algo nuevo completamente que se abre en esa experiencia concreta religiosa y te va a llegar después a tomar unas determinaciones, una decisión determinada, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Para comenzar a caminar, peregrino, ¿no? Peregrino solo y a pie, ¿no? Hasta Tarrasa, después hasta Tierra Santa, después hasta Roma, después a Italia, después a Francia, es decir, a Alcalá de Henares, es decir, impresionante, ¿no? Lo que Dios desde un lecho, desde una cama, a un soldado medio moribundo y tal, y medio despierto, pero que comienza a leer la palabra de Dios y al final esa experiencia sublime, ¿no? Pausada, más bien la experiencia de San Ignacio también tiene que ver con esa experiencia de los ejercicios espirituales suya, que es personalísima y tiene que ver con ese pozo, con ese poco a poco, ¿no? Esa conversión progresiva del cardenal Newman y de otros, pero fijaros, en mucho menos tiempo, ¿no? No pasan años o muchos años hasta que San Ignacio considera que ha llegado el momento, la determinación determinada, ¿no? Algo nuevo ha comenzado, soy un hombre nuevo y solo y a pie comienza esta gran aventura que terminará después pues en ese periplo increíble, ¿no? De aprobación de la congregación de los llamados jesuitas, ¿no? Y maravilloso, ¿no? Todo el carisma y toda la belleza y todo el bien que han hecho en la historia de la Iglesia y por tantos, ¿no? Los signos de la presencia divina pueden ser de orden diverso, como un amor humano, la lectura del Evangelio, el simbolismo del culto, etcétera, y sin que no se haya dado anteriormente ni interrogación progresiva ni incidente dramático, una súbita iluminación revela a Dios más allá de la dispersión de la existencia. Es decir, San Ignacio Loyola podía estar disperso tal, pero comienza a leer la palabra de Dios, la lectura del Evangelio, de forma progresiva, tranquila, pausada, y esa dispersión en la que él estaba comienza a encontrar ecos de realidad, de consistencia, un entramado lleno de cohesión en la verdad de su ser, de lo que él es y a lo que él aspira, y comienza ya a identificarse con un modelo que ya no va a ser el caballero, el soldado, ¿no? El garante de no sé qué derechos, sino que va a ser el misionero, el apóstol, el discípulo de Cristo, ¿no? El pobre, el humilde, el predicador, y esto es algo increíble, ¿no? Bueno, pues toda esa relación se... Esto es importante también porque muchas personas buscan la experiencia religiosa pensando que no existe la mediación. Y la mediación es fundamental. La mediación está en el libro de la creación, en los libros sagrados de las diferentes religiones, pero especialmente en la Biblia, que es la regla de fe y de vida del cristiano católico. Y después está, por supuesto, en el libro de la liturgia, el simbolismo que tiene la liturgia, los actos litúrgicos de culto a Dios. Ahí Dios se manifiesta siempre de forma increíble. Bueno, pues esa iluminación la recibimos siempre a través de mediaciones, hablando con personas,
Por eso la fe se transmite de viva voz y por eso es necesario predicar y por eso yo realizo estos vídeos, porque si yo esto a mí mismo me lo puedo decir, pero yo lo quiero anunciar. Anuncio gaudium vobis, que el Señor existe, amor ipse noticia est. Que el Señor existe, que el Señor realiza el milagro de la vida, que el Señor nos acompaña y que el amor se hace noticia, el amor se hace conocimiento. Amor ipse noticia est. Y este amor del Señor lo transmite no de forma solo directa a nuestra conciencia, a nuestro corazón, en el Espíritu Santo que ha sido derramado, sino a través de la comunidad de la Iglesia. Por lo tanto, hay una mediación que es la Iglesia, hay una mediación que son los padres, el clero, los predicadores, las familias. Hay una mediación que es ese simbolismo, ese ritual, este sacramento, esta iniciación, este camino que estoy realizando de fe. Hay una iluminación en esa amistad con esta persona que me ha llevado a comprender mejor este aspecto de mi fe, este aspecto de... Es decir, es maravilloso, ¿no? El Evangelio, uno por mucho que lo lea durante toda su vida, no solo es que no lo aprendes de memoria, sino que es que no lo haces vida, porque el Evangelio se hace vida cada día, entonces nunca se contiene, nunca es como decía el niño Noas en aquella anécdota de San Agustín, ¿no? ¿Dónde está Dios aquí en el mar y tal? Bueno, ¿cómo vas a meter el océano, ¿no? Vas a meterlo en un hoyito de la arena, de la playa, ¿no? No puede, es imposible, ¿no? Entonces son insondables siempre los caminos del Señor, las riquezas del Señor, y como decía San Juan de la Cruz también, esas cavernas, ¿no? Llenas de tesoros, ¿no? Ingentes, que uno no deja de descubrir, de deleitarse en ellos y realmente reconocer que la inmensidad es un atributo divino. En esa inmensidad de riquezas están todas estas mediaciones. El Señor te puede hablar a través de un animal, de un evento histórico, de una persona, de una institución celebrando tal cosa, de una peregrinación de la naturaleza, o sea, de tantos factores, ¿no? En donde se da esa mediación. Pero por supuesto, a nivel religioso, los directos y fundamentales son la palabra de Dios, la comunidad, la vida comunitaria y por lo tanto la liturgia y el amor humano, es decir, en el sentido literal, es amar al prójimo como a ti mismo desde Dios, ¿no? Ahí vas a descubrir en los hermanos que están dentro de esa misma comunidad también que son mediación para ti, ¿no? Por eso, verbum Dei, el verbo de Dios se predica, ¿no? Fides ex auditus auditum autam per verbum Christi. O sea, la fe siempre llega al oído a través de la predicación. Es otro el que te anuncia la fe, el que te anuncia la fe. El querigma. Cristo ha muerto, ha resucitado. Cristo vive. Viva Cristo Rey. Bueno, pues hasta aquí esta conversión mediante experiencia religiosa y estas tales conversiones, dicen los autores, que están igualmente súper determinadas, pero la polarización religiosa es en ellas tan intensa y decisiva que no resulta legítimo hablar de valor de sustitución. Y no es que se sustituya una realidad por otra, San Ignacio deja de ser San Ignacio, sino que simplemente es que ahora aparece, ¿no? San Ignacio leyéndose los libros de caballería con tantísima, o sea, con toda la demencia con la que se los leía, ahora está leyendo el Santo Evangelio, con toda la exuberancia y todas las riquezas espirituales que hemos dicho que tiene y que contiene, ¿no? Entonces, no es que se sustituya el libro, sino que lo que hay es que ahora él valora, es la misma persona que ahora está valorando y superdeterminándose para que su experiencia religiosa esté siempre en la pirámide más alta, ¿no? Sea lo prioritario, tenga la prevalencia, tenga la hegemonía, ¿no? La primacía de la gracia, la primacía de la gracia. Entonces uno comienza a poner debajo de la religión y de su experiencia religiosa, comienza a poner todas las demás cosas, pero todo está muy por debajo, muy por debajo. Es más, la religión, hemos dicho, esa es verdadera experiencia religiosa, estructura, purifica, ¿no? Todos los demás y armoniza todos los demás factores o niveles de la existencia humana que tú tienes que vivir porque eres una persona humana y no eres un ángel, ni eres un meteorito, ni eres una ameba, ni eres Dios. Entonces, en todos esos factores, familiar, profesional, social, cultural, político, no sé, todas tus decisiones del mundo, lo primero siempre y lo que va a dar, informar y dar forma y dar sentido y dar armonía, ¿no? Y aglutinar siempre para el bien, para que se interrelacione todo bien en ese conjunto precioso de ser edificados en Cristo, volver a ser hombres nuevos en Cristo Jesús, el nuevo Adán. Bueno, pues esto es algo que te da solo la religión, la experiencia religiosa, el acto religioso, el acto libre y amoroso con Dios nuestro Señor, en la oración continua
y por lo tanto la formación continua, como hemos dicho al principio del vídeo. Oración y formación van de la mano. Puedes orar mucho y formarte poco, error. Puedes formarte mucho y orar nada y menos, error. Va unida la oración y la formación y la oración. La conversión de Claudel, tan admirablemente relatada en uno de sus textos autobiográficos, constituye un caso ejemplar de este tipo de conversión como consecuencia de una experiencia religiosa. Bueno, el próximo día daremos el capítulo ya de la experiencia religiosa, resistencia y reestructuración, en donde comenzaremos a dar una breve introducción y nos meteremos de lleno y de facto en todo este periplo. Este trabajo es abundante, es inacabable. Yo creo que es bueno realizarlo. Primero lo hago por mí y después por ustedes, pero primero es por mí porque me ayuda a colocar también muchos aspectos de mi vida personal, de mi vida familiar, de mi vida eclesial, dentro de las coordenadas que la Iglesia me pide, ¿no? De oración, de formación, de coherencia y tener ese espíritu abierto siempre a aprender cosas nuevas, ¿no? Que por eso es la formación. Cristo siempre nos enseña en la escuela de María, en la escuela del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María, que la escuela, ¿quién es? La Iglesia, la sede de la sabiduría, ¿dónde está? En la Iglesia. Y entonces aquellos textos, aquellos hombres de Dios, doctores de Iglesia, que desgranan y que son capaces de realizar estos análisis, estas síntesis, a veces más acertadas, otras veces menos, pero que se hacen y que siempre te van a dar más luz de la que tenías, bueno, pues es algo que hay que dar muchas gracias a Dios por poder acceder a estos contenidos y a este conocimiento. Pues viva Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan bendiciendo cada día, santificando y gobernando nuestras vidas. El ángel de la guarda también custodie siempre nuestros pasos, aquilate nuestro corazón para ser fieles a las mociones y a las inspiraciones del Santo Espíritu, y que el Santo Rosario siga siendo, vamos, el arma principal y letal con la que tenemos que encadenar y abatir a todos los demonios nuestro día a día. Viva Cristo Rey, viva el Inmaculado Corazón de María y hasta la próxima.